Bendiciones del Altísimo, hermanos. Quiero hablarles de algo que usted ha escuchado bastante y también yo les he hablado, pero el Abba me dio un entendimiento más profundo. Y es increíble porque ayer mi hija me estaba haciendo una pregunta y como que en el momento que yo le respondía, como que me llegó esa luz para responderle, pero fue una luz así rápida. No lo escudriñé, no lo busqué ni nada. Y resulta que estaba escuchando algo en YouTube y me llevó al libro de Efesios, y de Efesios me llevó al Apocalipsis, a la congregación de Éfeso. Y por alguna razón caí en este tema y luego digo, wow, increíble, porque yo no estaba pensando en lo que yo había hablado con mi hija ayer. Y hablábamos era sobre los escogidos y los llamados. Muchas veces yo pensaba que los llamados eran como que se perdían. No, los llamados se pierden. Y los escogidos son los que se salvan. Y también, como hay congregaciones que dicen que, bueno, somos escogidos para salvación y solamente los escogidos. Entonces este tema, si usted le presta atención y le pido a Abba que le dé revelación, lo va a entender mejor. Y es muy difícil de explicar, quizás, o más bien no es tan difícil de explicar, pero es más difícil de que alguien lo entienda, más bien, porque hay muchos conceptos errados enseñados. Ahora, si vemos a través de las Escrituras, siempre han existido los pocos y los muchos. Los escogidos con un propósito, hasta uno. Recuerden cuando dice Abraham era uno. Jacob, cuando llegó a Egipto, llegó con los pocos y salieron muchos. Moisés, uno, fue y libertó un pueblo de muchos. Los discípulos, Yeshua le dice, yo los escogí a ustedes. Y los escogió con un propósito. Entonces, hay escogidos que tienen un propósito definido. Por ejemplo, Jeremías. Jeremías, te escogí desde el vientre para que vayas y hagas esto. Y ten cuidado si no lo haces, porque te quebranto delante de ellos. Entonces yo le comentaba a mi hija, yo le decía que es que el escogido es parte del pueblo, igual que los llamados también son parte del pueblo, pero los escogidos es o sí o sí. O sea, tienes que ir. ¿Y cómo es que él hace esto? Pues él busca, y no tiene que ver con estudio, no tiene que ver, no, él escoge, dentro de los muchos, él te escoge a ti. Y es que él va detrás de ti y él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo enamorarte, como dijo el mismo Jeremías, me sedujiste y fui seducido. No puedo. Y quiero dejar de hablar, pero hay un fuego dentro de mí y no me deja y tengo que seguir. Y a pesar de los sufrimientos, como quiera, Jeremías seguía. Entonces, pero también están los llamados a salvación. Y podemos ver, como siempre en las Escrituras, estaban, por ejemplo, los que repartían el pan, ¿verdad? Los discípulos, y estaban las multitudes de los 5,000. También vemos en el libro de Apocalipsis, vemos los pocos sellados y los muchos incontables de toda raza, lengua y nación, que también se salvan. Vemos, por ejemplo, aquellos que estuvieron con Yeshua, y también vemos al malhechor en la cruz. Él no fue escogido, él era un llamado, y él pues tenía fe, y lo mostró al final. Él no tuvo que hacer nada. Los escogidos entienden que tienen ese trabajo y que los llamados son bendecidos al responder. Los escogidos no son aquellos que son egoístas. No, es que yo he trabajado tanto y aquel no se lo merece. No, sino que entienden el corazón y la misericordia del Abba. Entonces, hay muchos
que son llamados, pero dentro de los llamados, y aquí viene el punto, porque hay escogidos con un propósito y el Abba sabe cómo hacerlo, porque ¿cómo no va a poder él enamorar un corazón si él sabe, tiene detalles y va a buscarlo y lo va a buscar y va a insistir hasta que logre conquistar ese corazón para que haga el trabajo para el que fue llamado? Entonces, los llamados son aquellos que los escogidos invitan. Es como, ahí están en las tinieblas, voy a encender una luz a través de los pocos, y esos que son los muchos vienen detrás de esa luz, que es la luz de Yeshua. Entonces, así ellos logran entrar por el llamado de los escogidos. Hay un propósito y así va a pasar en este final de los tiempos. Hay muchos de los llamados a las bodas que están confundidos, pero alguien tiene que darle el mensaje verdadero de las bodas. Hay muchos dormidos que no saben que ya las bodas están listas, porque pues están siendo engañados para vivir bajo este mundo y sus planes. Entonces, muchos son los llamados. Ahora, cuando usted llama, usted invita, la novia y el espíritu, la esposa y el espíritu están invitando. Ahora, cuando usted invita, hay unos que ponen excusas. Hay toda clase de excusas para no venir y servir y vestirse apropiadamente para poder entrar en las bodas. Y aquí es que viene el asunto, que de los llamados no todos entran. Entonces, por eso es que hay muchos que dicen, pero es que, o sea, somos escogidos y hay unos que son desechados. No, es que los escogidos tienen una labor de llevar esa luz a los llamados. Ahora, los llamados, ellos deciden si sí o no. Los escogidos del Abba, si no los escogiera de la manera que Él lo hace, ¿cómo pudieran llevar la invitación? Entonces, los escogidos, el propósito es bendecir a los llamados. Y están constantemente invitando. Ahora, los escogidos son los que llaman a esta invitación de las bodas. Su misión es ser luz, invitar, llevar la verdad, siguiendo a Yeshua. O sea, Yeshua vive en ellos y a través de verdad, de ellos, pues Yeshua invita. Ahora, si usted se fija, a través de las escrituras, Elohim puede hacer lo que Él quiera. Él no necesita de nosotros para invitarte a ti. Él lo puede hacer, pero Él nos da la participación a nosotros. A Él le gusta hacer esto. Esa es la manera que Él lo ha determinado desde el principio, de que nosotros seamos esos instrumentos, esos vasos, para darnos participación del trabajo, del ministerio. Entonces Él lo hace a través de nosotros, es la manera que siempre lo ha hecho. Ahora, mire lo que dice Mateo 22:8. Primero, si usted lee antes, usted va a ver que hay una invitación y que hay mucha excusa. No es que tengo que trabajar, no es que yo me acabo de casar. Muchas excusas que hoy la vemos, de aquellos que no les sirven de la manera que la quiere. En el verso 8 dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Mire que Él hace la invitación, pero se da cuenta con el rechazo y con las excusas baratas que vemos hoy, de que realmente no eran dignos de entrar, porque ante una invitación como esta, quererse ocupar en las cosas vanas de este mundo,
pues los hace indignos. Y le dice, verso 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Fíjense que los siervos escogidos hacen un llamado a las bodas. Vayan y llamen y háganlos entrar. Dice que vaya por los caminos y los busque. Y ahí es que estamos nosotros. Hay muchos hoy con mucha teología que tienen excusas, que solamente es teórico, no es práctico. Muchas personas que tienen conocimiento pero no lo viven. Otros que se la pasan escuchando pero siguen viviendo para este mundo, en sus ocupaciones, no les sirven. Son oidores pero no hacedores. Entonces vemos aquí los muchos y los pocos. En el capítulo 7 de Revelaciones vemos los pocos sellados con un propósito y los muchos que también se van a salvar, pero son muchos, incontables. Dice que son multitudes que tienen que lavar sus ropas, ¿verdad?, durante el tiempo de la tribulación. Y usted ve que se salvan, pero esos muchos no es igual que los pocos, no es igual. Ellos son llamados a vivir una vida santa, tienen que vestirse, tienen que lavar sus vestiduras, pero si usted se fija, son cantidad, son multitud. Entonces, siempre ha sido así. En las Escrituras vemos que los que eran escogidos, pues se nombraban por nombre, y envía a tal profeta, y envía a este, y llamé a fulano y lo llamaba por su nombre, ¿verdad? Los mismos discípulos los llamó a cada uno por su nombre. Entonces, los escogidos son llamados con un propósito de llevar un mensaje a los muchos, y de los muchos están los que acceden y los que no. Cuando él levantaba, por ejemplo, un profeta y lo enviaba a Israel, estaban los muchos. De ahí la mayoría tenían todo tipo de excusas religiosas y de todo tipo, y siempre había unos que sí y las multitudes que no. Y es lo mismo en este final de los tiempos. Están los muchos, están los pocos, están los llamados y están los escogidos. Y vamos a entender esta parte en Lucas capítulo 14, vamos a leer, porque los muchos son Efraín, multitud, y los escogidos son Israel, las tribus. Apocalipsis 7, ahí está. Un remanente para que la gloria sea de Elohim, porque es como los 300 de Gedeón. Elohim, pues en los pocos que él se glorifica. Entonces él envía a los pocos a invitar. Entonces, o tú eres de los que invitan y tienes ese dentro de ti, ese fuego que tienes que hablar y tienes que invitar y no puedes dejar de hacerlo, o tú eres de los muchos. Sencillo. El de los muchos es el que realmente está ahí, pero no invita, no tiene esa emergencia, sino que está viviendo, pues, guardando los mandamientos, o puede estar, pues, buscando del agua, pero no tiene como esa prisa de invitar. La boda ya está lista, inviten, salgan, busquen. Entonces, llamados y escogidos. Los llamados son muchos, los escogidos son pocos. Ahora, en Lucas capítulo 14, vamos a leer del 15 al 24, dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Elohim. Y era porque anteriormente a eso, por eso dice oyendo esto, estaban hablando de los convidados a la boda, donde hay unos que querían sentarse adelante, hay unos que creen que tienen su sitio adelante porque han hecho tantas cosas. Sin embargo, él le dice: mira, cuando te inviten, siéntate atrás. Y lo que está hablando es de la humillación. O sea,
Por eso dice el verso 11 del capítulo 14, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Humíllate para que luego se te llame, ¿verdad? Y luego dice que cuando hagas comida, que no invites a aquellos que te pueden pagar para atrás, sino que lo hagas llamando a quienes, a los pobres, a los mancos, los cojos, los ciegos, esos que no te pueden pagar para atrás. Y dice, y serás bienaventurado, porque esos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, ahí es que dice, oyendo esto, y no está hablando de humillación y también del servicio y a quién, ¿por qué tú haces la cosa? ¿Cuál es tu intención? ¿Que se te dé para atrás? ¿O tú haces las cosas sin esperar nada de ellos, de los hombres, sabiendo que tu recompensa te la da el Abba? Entonces, le está hablando de este punto y entonces ahí es que dice, bienaventurado el que coma pan. Uno de los que estaban ahí en la mesa le dice así, el que coma pan en el reino de Elohim. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Y entonces Yeshua le dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y dice, y a todos a una comenzaron a excusarse. ¿Usted ha visto las excusas de hoy? Yo siempre escucho muchas de los hermanos, muchas excusas. Y luego dice, y el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Como dicen por ahí, después que existen las excusas, nadie queda mal. ¿Saben a cuántas personas? Por ejemplo, yo invité para que fuéramos a la cárcel, vamos a hacer esto. Y al final, hermanos, yo terminaba viajando y caminando y haciendo las cosas sola. Cuando llevaba las cosas, por ejemplo, para repartir a los pobres o llevar a la cárcel, yo vivía en un 3er piso, yo tenía que bajarlo sola todo, no había una persona que me ayudara. Conociendo montones de personas en mi país, conociendo muchas personas en este país que podían acompañarme, nunca nadie dijo, yo quiero ir contigo. Entonces, fíjese, pero sin embargo eso no me paró a mí de hacerlo. ¿Por qué? Porque Yeshua está conmigo. Entonces yo voy y lo hago. Entonces por eso usted no tiene que esperar que nadie le diga, mira, porque hay gente que no van, porque ay, que yo no puedo ir sola o solo, ¿verdad? Muchas veces fui con algunas personas. Sí, hubieron personas, pero esas personas fueron una vez y ya. Y como yo me sentí tan indignada porque, wow, mientras estuvieron haciendo la misión, estaban felices, wow, qué tremendo. Y ya, esa emoción le duró una sola vez. Esos son llamados. El escogido es el que va y permanece haciendo la obra hasta el final. Entonces, hay unos que ni siquiera van, que ponen todo tipo de excusa. Todo tipo de excusa. A veces me decían, yo voy a ir contigo. Y 1 hora o 2 horas antes me decía, ay, se me presentó algo. Y me decían así. Y yo, a mí me daba igual, porque yo, ¿cómo quiero iba a ir? No importaba. Yo no me sentía mal porque yo tenía que ir sola. No. Y les digo, a veces sí me acompañaron una que otra persona, pero fue cosa de un día y ya. No era como alguien que vamos a hacerlo, yo quiero sí hacerlo, o sea, no estaba. Y también el Abba me dijo que no me preocupara, que ese era el camino que me había llamado, un camino solitario, o sea, que también ese era el propósito. El Abba, algunos lo ha llamado andar solos, a otros lo ha puesto a un hermano. Entonces, el caso mío era que yo tenía que andar sola. Y luego dice que la gente empezó a poner excusas. Uno le dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Es como personas que hoy en día están tan ocupados en casarse, en tener hijos, que no tienen el tiempo para hacer la obra del Padre. Qué tremendo, ¿eh? Están en un tiempo como hoy, planeando casamiento, cuando en un tiempo como hoy lo que deberían estar es haciendo la obra de Elohim, pero ¿qué pasa? Es que esos son llamados, no son escogidos. Entonces eso nos va a ayudar a entender. Luego dice,
Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Ahora fíjese, y aquí podemos aprender un montón de cosas, pero fíjese que el siervo fue e invitó e hizo lo que su amo le dijo. En Apocalipsis capítulo 7 dice: ve y séllame a los siervos del Elohim viviente, el que les sirve. O sea, el que les sirve es aquel mayordomo fiel que está esperando que se le diga lo que tiene que hacer, va y lo hace. Y mire que le dije: he hecho como mandaste. Vemos en las escrituras como, por ejemplo, cuando el varón con el tintero va a sellar con el sello de Elohim viviente en Ezequiel 9, él le dice: he hecho como mandaste, he hecho tu voluntad. Aquel que tiene un corazón conforme al corazón de Elohim va a hacer su voluntad. Y mira cómo le dice: yo he hecho como mandaste. Pero le dice: aún hay lugar, hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hay muchos que tienen la doctrina, que tienen la palabra, que tienen la Biblia, que tienen el mensaje y tienen el coraje de poner excusas. Sin embargo, fíjese que le dijo: esos que conociendo, que sabiendo, ponen excusas, son indignos de entrar. Sin embargo, hay otros que no saben, que están por los caminos. Ve y búscalo. Háblale, invítalos y fuérzalos a entrar. O sea, haz lo que tengas que hacer. Y ahí viene la insistencia. Porque el forzar no es que tú le entras a la fuerza. Es que tú forzar a alguien como, mira, es convencerlo. Y esa es la labor que hace el que invita. Mira, este reino, Él es bueno, este reino es así. Y usted empieza a hablarle. Y usted tiene una convicción tal que la persona cede. Y esa persona quizás es como ese que estaba al lado de Yeshua en el madero. Alguien que ha hecho cosas malas y que no siente que es digno de ser invitado. Y sin embargo, reconoce, tiene humildad, no orgullo. Por eso dice: humíllese. O sea, aquel que se humilla. Porque hay gente tan orgullosa que no van a entrar. Y dice: esos no van a entrar, esos no serán bienaventurados, esos no comerán en mi mesa. Ahora, en Mateo 22, en el verso 14 dice: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hablando de las bodas. Habla de lo mismo. Los siervos son los escogidos y los invitados son los llamados. Pero dentro de los invitados, de los llamados, ¿verdad? Que son los invitados, hay unos que no son dignos y no entran. Por eso, recuerden los fariseos que le dijo: los ladrones, los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino. Entonces, aquí vemos que muchos tienen mucha religiosidad y hablan, pero no viven. Y esos son lo que él llama, esos son indignos, porque esos conocían, esos sabían. Sin embargo, pusieron todo tipo de excusa. Y luego dice en el verso 25 y 26, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, Yeshua, toda esta multitud, imagínense que vienen estas multitudes, y él se vuelve hacia ella y le dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Está mirando? El discípulo es el escogido. Y el escogido tiene que negarse aún a su propia vida, a todo, a bienes materiales.
tiene que seguir al maestro, tiene que servirle, tiene que seguirlo a él por donde quiera que va. Su propósito es hacer la voluntad del Padre. Y Yeshua lo hace a través de estos discípulos, de estos que le sirven, de estos que son los que invitan. Son escogidos con ese propósito para bendecir a los muchos. Solamente imagínense aquellos que daban el pan a la multitud. Aquellos que le entregaban, las multitudes son parte de la bendición, pero hay unos que son escogidos para repartir el pan. Entonces aquí vemos los pocos y los muchos. Recuerden, los discípulos y 12 tribus, los pocos, los muchos, las multitudes, bendecidas a través de aquellos que son escogidos, para que todos luego entonces seamos un solo pueblo. Es una labor, es una función, no porque los escogidos sean importantes, no es eso, es que el Abba los busca a ellos para que intercedan por ellos, para que oren por ellos, para que le hablen, para que le den el pan, para que le sirvan a los de la casa. Es ese mayordomo fiel que le da la comida a los de la casa. En una casa, vamos a suponer, hay una familia, y póngale que vivan 10 personas. Ahí estaba el mayordomo, el que le daba de comer. Ese es el que sirve, ese es el que está humillado todo el tiempo, porque el mismo Yeshua dijo: yo no he venido para que me sirvan, sino a servir. Entonces, en el servicio es que está la humillación. Por eso dijo: el que quiera ser grande, sírvale al más pequeño. Ahí está la grandeza del que sirve, en la humillación. Entonces, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los escogidos tienen un propósito. El Abba insiste con ellos para lograr esa bendición para los muchos. Y dentro de los llamados están los que no entrarán por su rebeldía. Estarán los que entrarán en el último momento, ya cuando estas bodas ya están listas y llega este tiempo de tribulación. Y entonces estos escogidos salen a llamarlos por los caminos, por las plazas, llegan a los lugares, y esos que tienen un corazón sensible, que no están aferrados a un conocimiento y a una obstinación y a un yo soy especial, y se pueden dar el lujo de, conociendo la verdad, conociendo la palabra, de no servirle a Elohim, sino que sirven a su propio yo, a la vida, a la vanidad. No renuncian a este mundo, sino que siguen viviendo en este mundo, pero con una falsa seguridad, que no es seguridad, porque el que no le sirve a él no entrará en su reino. Por eso dice que bienaventurado el que coma pan en el reino de Elohim, porque ninguno de aquellos hombres que fueron una vez invitados, al poner excusas, dice: ellos no gustarán de mi cena. Amén, hermanos. Bendiciones del Eterno. Shalom.